Informe, ¿verdad? Se me olvidaba. Así como hay personas pesimistas, también existen personas extremadamente positivas, para quienes siempre todo está bien, incluso cuando pueden estar pasando por una situación realmente difícil o dolorosa, nunca se permiten mostrar su vulnerabilidad. Estamos constantemente bombardeados por un falso positivismo expresado a través de las redes de personas que exhiben unas vidas supuestamente perfectas, donde todo está bien, siempre felices, cosechando éxitos y nunca fracasos. Pero aunque resulte contradictorio, hay toda una corriente que indica que la positividad puede llegar a ser tóxica cuando nos lleva a negar nuestras emociones reales, tapando el sufrimiento, la ira, el dolor, la tristeza, la frustración con una actitud falsamente positiva. Algunos podrían pensar que esto difiere de la psicología positiva, que busca transformar los pensamientos negativos en otros más positivos. Pero nos referimos a cuando esto se lleva al extremo y la persona asume actitudes tóxicas como invalidar sus propias emociones e incluso las de los demás, minimizando los problemas, no permitiéndose fracasar o vivir tras una fachada de éxito o felicidad falsa. ¿Qué pasa cuando se hace esto? Cuando se reprimen o se bloquean las emociones negativas. ¿Esas emociones buscan la manera de salir? ¿Cómo podemos lidiar con una persona que niega los problemas diciendo que todo está bien? ¿Cómo podemos lograr tener una actitud positiva ante la vida sin caer en el positivismo tóxico? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y ahora sí, nuestros invitados, José Lora, Checho, máster en programación neurolingüística, avalado por la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística con sede en Suiza, neurocoach certificado por la Asociación Euroamericana de Profesionales en Ciencias Humanas y Sociales, además de un gran comunicador, actor, etcétera, etcétera. Pero esta es su pasión que ha descubierto hace muchísimos años ya y se ha desarrollado en ella. Gracias por estar con nosotros, Checho, bienvenido. Aide Domínguez, de este lado. Aide es psicóloga clínica, especialista en terapia sexual y de pareja, capacitadora empresarial en bienestar, salud mental y liderazgo de alto nivel. Gracias por estar con nosotros. Ginger Bejarano, quien es psicóloga laboral, coach ejecutiva y maestra en psicología positiva. Por ahí alguien que tiene problemas de garganta, ya lo vamos a presentar. Maestra en psicología positiva, decía. Directora de Belab, una consultora enfocada en bienestar laboral y liderazgo personal. Ayuda a personas a dejar la procrastinación y lograr sus metas con herramientas basadas en ciencia, hábitos y cambios de mentalidad. Bienvenida, Ginger, gracias por estar con nosotros. Y por allá, desde Puerto Rico, a través del Zoom, el doctor Vinicio Almontes, médico emergenciólogo. Ustedes van a decir, ya un médico, quisiera verlo. Médico, director médico de la Sala de Emergencia del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, doctor Ramón M. Suárez Cintrón, así se llama el centro médico. Es además, y por eso está con nosotros, neurocoach, certificado Master Trainer en liderazgo cuántico transformacional. Tiene una empresa que se llama Vive Liderazgo Transformacional y que hace muchos trabajos acá en República Dominicana desde hace varios años. Bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. Bueno, vamos a dividir este pensamiento positivo, este positivismo, vamos a llamarlo positivismo, esa actitud, porque la actitud positiva siempre es buena, pero esta corriente del positivismo en sentimientos y en acciones, porque por un lado tenemos los sentimientos que son normales en todo ser humano, de frustración, de tristeza, incluso en algunos casos depresión, pero vamos a hablar de los que son más regulares, de ira, en fin, todos estos sentimientos llamados negativos o emociones desreguladas por parte también de algunos expertos. Y por el otro lado están las acciones que tomamos. ¿Qué es lo que yo creo que puedo lograr en mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lograr mis objetivos? ¿Tienen fronteras mis sueños, mis ambiciones? Vamos ahora primero con los sentimientos.
Es normal que escuchemos cuando estamos tristes que alguien se nos acerque y nos dicen, pero mira qué bien, mira todo lo positivo que Todo va a tú salir tienes, bien. todo Tú va a tienes salir más bien. cosas buenas que malas. Fíjate en lo que te ha pasado en la vida, que ha sido bueno. Y entonces ahí tú te frisas, porque muchas veces esas palabras son muy alentadoras, pero ¿cómo se hace eso? Sí. Y yo quiero contar una anécdota chiquitita. Resulta que hace muchos años yo vi el programa de Oprah Winfrey y ella le dio seguimiento a una chica que tenía anorexia. Y el psiquiatra había aceptado que se grabara la sesión. Y el psiquiatra, me acuerdo que le decía, eso hace muchos años, le decía, tienes que decirle a tu cerebro que coma, tienes que comer, tienes que decirle a tu cerebro que tenga ganas de ingerir alimentos. Y me acuerdo la cara de esa muchacha que le dijo, but how? O sea, No tengo las ¿cómo? herramientas. ¿Cómo? Ella murió al final. Pero ¿cómo hacía eso? Entonces, todas esas frases son muy hermosas, son motivadoras como ustedes no se pueden imaginar, pero al fin y al cabo, ¿dónde está el camino? ¿Qué tengo yo que hacer para lograr eso? Efectivamente. Eso. La psicología positiva habla de ese camino, porque Ya. ese camino sí, el camino del pensamiento positivo es, a veces es infundado por opiniones, no tienen fundamentos. Ahora bien, sí existe como tal una ciencia que estudia el bienestar y la felicidad. Claro. Y sí existe el camino que te permite no necesariamente encontrarla porque es algo muy individual, hablando de la felicidad, pero sí hay como una receta que cada quien le pone un ingrediente, ¿verdad? Y Total. están, por ejemplo, las relaciones positivas o el modelo PERMA, que están las emociones positivas, Ajá. está ese engagement, cuando yo siento el compromiso con mi carrera, con lo que yo hago, con lo que estoy haciendo, con las personas que me rodean. Pero esas son las acciones. Acuérdate que vamos Estamos en sentimientos primero- y emociones. Exacto, sentimientos y emociones para que la gente no se confunda. Exacto. Porque esa parte es importantísima también. Las emociones son una parte fundamental de la vida, son ese termómetro que nos permite sentir qué pasa con lo que me rodea y cómo influye en lo que yo represento. Yo represento un ente único, autónomo y original, desde mi genética, desde mi ambiente, desde mi crianza, patrones conductuales, modelo de familia, son muchos elementos como para enfocarnos y enjaularnos en come, déjalo ser, Exacto. sigue tu camino. Con simples órdenes verbales no se logran cambios conductuales y actitudinales. Hay que ir un poquito más allá. Y las emociones juegan un papel importante porque sí nos motivan, sí nos estimulan el placer, el agrado, la pertenencia. Pero falta mucho más, falta todavía mucho más por lograr y eso lo vamos a explicar en un ¿Cómo se ratito. puede distinguir Ahora- cuando el pensamiento es positivo para nuestras emociones y cuando yo estoy rayando ya en un positivismo tóxico, como lo hemos denominado? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? ¿Cuándo es positivo hacerlo y cuándo, mira, ya, esto me está haciendo daño? Hay que entender que las emociones son válidas todas, las no agradables y las agradables. Me gusta Las ese tema. agradables son para festejar, celebrar, sentirnos bien. Pero el ser humano le ha cogido el gustico a solamente sentirse bien. Solo queremos placer y gratificación. Pero eso es lo que, esos son los mensajes con los que nos bombardean constantemente. Total, pero es Por eso imposible muchas estar ahí. personas, cuando están tristes o deprimidas, no ven redes sociales. Bueno, no las ven. Estoy de acuerdo. Las emociones positivas tienen una función y las negativas, no porque sean malas, sino para poder identificarlas, cumplen una mejor función. Yo siempre digo esto, las negativas son las que te enseñan más que las positivas. Tú aprendes mucho en el dolor, en el duelo, en la decepción, en la frustración, con el miedo. Son maestras. Pero hay una parte del ser humano también que es que no le gusta autoobservarse y autocuestionarse. Le huimos Por el al dolor. dolor, Entonces le lo huimos al huimos a dolor. lo molesto. Entonces en el momento en que tú te sientes triste, que estás, no sé, pasando por una de esas emociones desagradables, evidentemente tú no quieres llegar ahí. Y entonces lo que haces es que tú agarras lo primero que te viene a la mente, lo primero que te dicen, porque es lo más fácil. Es decir, queremos que nos entreguen una fórmula en bandeja de plata que va a funcionar como ahora mismo todo funciona con una tecla. No queremos La sufrir. inmediatez. Microondas, No todo. queremos sufrir, no queremos enfrentarnos. Y eso es un proceso que hay que hacer obligatoriamente. Total. Porque para tú identificar tus emociones, tú tienes que saber cómo son, cómo tú te sientes con ellas, no negarlas. Porque si tú la niegas, tú no vas a saber. Ahora, Sí. hay personas, Ajá. Checho, que tal vez no es que están negando sus emociones, sino que sienten que no se pueden permitir ser vulnerables. Que sienten que tienen que ser siempre el fuerte, el que lleve la carga, el que siempre ante los hijos.
ante los hijos, ante la familia, porque es el pilar, porque es la roca de esa familia, muy mal, o por lo que sea. Muy mal, porque eso le va a pasar factura tarde o temprano. Vamos a escuchar a Ginger y al Sí. doctor. Y te decía que respondiendo a tu pregunta sobre cuándo es positivismo tóxico y cuándo no, pues es cuando tú comienzas a negar esas emociones. Cuando lo utilizo como un mecanismo de defensa, ok, estoy en la Lalandia y todo, aunque me bueno. esté llevando quien no me trajo, pues no, yo estoy bien y mantengo eso. Y eso es lo peor que le puede pasar, porque cuando tú no gestionas esas emociones negativas, como ya muy bien lo explicaron, el término de negativo, que al final no son negativas, sino que nos Exacto. están enseñando, pues tu cuerpo va a hablar. Y de ahí vienen muchísimas enfermedades y muchísimas cosas que cuando tus emociones tú no las transitas, pues te enferma el cuerpo. Al doctor. Exactamente. Así es. Escuchar al doctor que no ha hablado. Sí, gracias. Lo primero es, ¿de dónde surge una emoción? Una emoción es el producto de una descarga de una química desde nuestro cerebro por un estímulo externo o interno. Si traigo un pensamiento de miedo, producto de un trauma que viví antes en la niñez, pues obviamente eso va a generar una emoción. Si alguien intenta agredirme o alguien me insulta, eso genera una emoción. En una relación de pareja, por ejemplo, surge que se da el caso de que un hombre maltratante genera miedo continuo en esta mujer, por ejemplo, y esa emoción esa emoción perpetuada en el tiempo, causa entonces un sentimiento. Llega un momento en que esa mujer va a experimentar un sentimiento negativo hacia ese hombre, un sentimiento de odio. Hemos trabajado históricamente con muchas parejas y cuando una mujer dice ya basta, no más, yo le digo a los hombres en nuestros talleres, mira, si ella dijo ya basta, no más, se cansó, se hartó en buen español. Y cuando una mujer ya se cansa de eso, porque ya generó, acumulando emociones negativas una tras otra, un sentimiento de odio hacia esa persona, de rechazo, no te quiero jamás ver en mi vida, Sí. pues es difícil regresar atrás nuevamente. Así que las emociones empiezan primero, repito, por un estímulo. El cerebro es un órgano muy noble, gracias a la neuroplasticidad. El cerebro se va adaptando e incluso hay gente que se hace adicta a la emoción de vivir como una víctima y le gusta estar en ese estado de victimez, Ok. porque el cerebro se acostumbra incluso a ese estado emocional o a esa química de ese cerebro. Volviendo a las emociones también, normales que sentimos todos, cuando sufrimos una pérdida o tenemos un fracaso sentimental o laboral o de cualquier tipo, la forma en que los demás, o por ejemplo para enfrentar una enfermedad como el cáncer, o sea, eres una guerrera, si tú te sanas o te mejoras, tú lo vas a lograr porque tú eres una batalladora. Es decir, que si yo no lo logro es porque yo soy cobarde, es porque no soy capaz. Exacto. ¿Cómo debemos validar las emociones, ya sea un padre a un hijo, o una hija a una madre o a un padre? Porque los hijos tendemos a ver a nuestros padres también como que son perfectos, ellos son nuestro norte de cómo debemos enfrentar la vida. autoridad. No se pueden dar el lujo de derrumbarse flaquear. ante nosotros o de flaquear, porque entonces ¿qué va a pasar con mi seguridad, mi tranquilidad? Lo mismo con los amigos. No, él lo que necesita es que yo le diga que él va a superar esto, que él tiene todas las Y herramientas. yo no dudo Y eso es verdad. yo no dudo de la buena intención de la gente que lo hace. Exacto. Pero ¿Qué es lo que debemos hacer? yo pienso lo primero es que no podemos invalidar las emociones de los demás. Entonces hay que escuchar a la persona y hay que transitar esa emoción desde mi punto de vista con esa persona. Pero hay que escucharla sobre todo porque a través de la escucha es que yo voy a saber cuál es la necesidad de esa persona. Checho, porque hay un Sí. arraigo tan grande, Ajá. social y culturalmente, Sí. de que tú todo lo puedes, todo es posible, Claro. Dios todo lo puede, tú eres un Sí, hijo sí, de sí. Dios, Sí, sí, tú eres sí. poderoso. Contra sí. mí nada, To- contra Dios contra Dios bueno, nada, contra Dios y exacto. tú nada. Dios está Exacto. Todas esas conmigo, frases ¿quién contra son mí? válidas, pero validar no significa necesariamente que sea cierto. Exactamente. Yo puedo darle a una gente en duelo un soporte emocional. Estoy contigo,
tu dolor es entendible, sé que luego estarás bien, sé que luego estarás bien. No debo decirle, no llores tanto, Exacto. ya se fue, déjalo ir. Oye, ha pasado tiempo, supéralo. o qué puedo hacer yo por ti, que tú necesitas de mí. Exacto. Y No también a inmediatamente decirle, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo Es otro. importante que la persona que va a escuchar o va a validar primero mire también sus emociones, porque a veces el estado negativo en que yo quiero que tú estés bien, yo necesito inyectarte todo ese positivismo Claro. porque yo necesito que tú estés bien para que yo esté Para bien. yo estar bien. Porque hay gente Exactamente. que ha dicho, yo no soporto ir a un funeral porque yo no sé qué hacer. Exacto. Exacto, Entonces, no me sé ¿a manejar. dónde está la lupa? ¿Tú realmente estás Yo- queriendo apoyar y acompañar a esa persona El doctor. o tú quieres estar bien Yo necesariamente? lo quisiera ver siempre, Yo- porque como él está lejos, sí. Yo he estado, gracias María Cela, yo he estado muchas veces en ese momento, dado que trabajé en un centro de trauma, el más grande que hay aquí en Puerto Rico, y ahí llegaban pacientes con tiros, muchos accidentes, trabajé 8 años ahí en el centro de trauma, y ahora en el centro donde estoy también, pues como dirijo una sala de emergencia bien grande, llega momentos, me he enfrentado a ese momento, o he estado en esa experiencia de tener que decirle a alguien, su esposo murió, su papá murió, y la realidad es que me encuentro muchas veces con que el hijo del señor que ha muerto, ay doctor, por favor, dele a mi mamá algo, porque ella no va a aguantar eso. Y mi respuesta inmediata es, mira, el primer paso para salir de un duelo es darle permiso a ese ser humano a que experimente su dolor. O sea, yo no anestesio el dolor hay que sentirlo. La gente se deprime por miedo a sentir dolor. Yo entiendo que en la medida en que nosotros experimentamos el dolor y lo atravesamos, vamos a salir mucho más rápido del duelo. Que todo dolor. Y muchas veces, pues, el cerebro, el instinto de conservación nos lleva a querer huir del dolor por miedo, por el cerebro reptiliano, que es el cerebro primario que nos lleva a eso, a la sobrevivencia, pues nos invita a querer huir del dolor. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, permítete sentir, no pasa nada, de dolor nadie se ha muerto, la gente se muere de sufrimiento, pero de experimentar dolor nadie se ha muerto. Pero pasa algo. No nos han enseñado, no nos han permitido desde niños sentir. Usted no llora. Usted es un hombre como su papá. Usted es el macho de la casa. En el caso de los hombres. En el caso de los hombres, yo en psicología clínica veo a los hombres, yo soy muy pro hombre y veo su salud mental como la más quebrada y la menos atendida. El hombre estadísticamente, y lo dice la OMS, es el que más suicidios comete. Seguro. El mayor número de trastornos en la personalidad son de hombres. Los hombres son más violentos, los hombres consumen más sustancias. O sea, el hombre tiene una carga emocional que no drena porque no hay permiso social, ni familiar, ni cultural para hacerlo. ¿Tú sabes dónde hay permiso para los ¿Dónde? hombres expresarse? En los partidos de fútbol, en el partido En la de Fórmula pelota. 1. Los deportes. Lo estuve leyendo en estos días, porque ahí el hombre puede hacer lo que sea, puede abrazarse con Hasta otros llorar. hombres, llorar, Sí, dar saltar. golpes, sin embargo. Y nadie lo juzga. Al contrario, juicio. eso Eso lo es verdad. que en ese momento. Por eso le fascina eso. Pero miren, yo quería preguntarle, porque la República Dominicana vivió una tragedia muy grande recientemente Cierto. con lo del jet set. Y estoy seguro que muchos de los sobrevivientes tienen que haber escuchado esta frase. Tú tienes suerte, tú quedaste vivo, pudo ser peor. Tuviste una lesión, pero pudiste haber perdido las 2 piernas, o pudiste haber Exacto. quedado peor, o pudieron haber muerto todos los miembros de tu familia, solo murió uno. Sí. Ese tipo de comentarios, ese tipo, que yo sé que la gente los hace con buena intención, Claro, es lo que de pasa. tuviste suerte, Buscando pero señores, ayudar. esa persona vivió un trauma muy grande. Decirle tuviste suerte a alguien que vivió un trauma muy grande, eso es aconsejable. No, Para nada. qué bueno que estás con nosotros. Es tan simple como qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás en proceso de sanar. Estoy contigo, Estoy cuentas contigo. conmigo. Exactamente. Con eso es suficiente. No hay que ser. Sentido No hay que, común no hay que- activado. a veces queremos hablar tanto que no sabemos qué decir. Definitivamente. Y ahí se nos pasa la mano. ¿Cómo influye en nuestro cerebro, en nuestra programación mental, lo que decimos? A nivel de los sentimientos y las emociones, porque nos enseñan, bueno, tienes que atraerlo, decirlo porque así te va a llegar, Manifiéstalo. Manifiéstalo para que te llegue. Pero El hasta qué famoso punto secreto. eso es positivo y cuándo deja de serlo. Eso es sobre las acciones y vamos a pasar en el siguiente bloque a hablar extensamente sobre ello. Es importantísimo que hablemos sobre esto, porque
Hoy en día eso es lo que más vemos en los coaches y en las conferencias, en todas partes. Y uno nota que hay mucha gente que se siente frustrada cuando no logra alcanzar esos objetivos. Ahora estábamos hablando de las emociones y de los sentimientos. Ya entendimos, para concluir, que es importante que validemos el Por sentimiento supuesto, del otro. transitar esas emociones. Que no le digamos todo lo bueno que tiene, que ya ese momento llegará. Pero que si quiere llorar, patalear, gritar, que lo sentir haga. rabia, hasta tirar algo, romper Todo, algo, lo que acompañarlo a quiera hacerlo. Así es. Acompañarlo a hacerlo. Y que si la persona está triste, el mostrar, el expresar su tristeza, no es malo, porque Para hoy en día nos nada. están enseñando a esconderla, porque como estamos viviendo aquí, No Claro. criticarle la tristeza. aquí a la todo gente. tiene que ser bello y precioso. Además La es tristeza débil. tiene- Ok. No podemos ser débil frente a los demás. La tristeza tiene un objetivo. Todas las emociones tienen un objetivo, Todo incluyendo tiene la tristeza. Por supuesto. Ok, Por supuesto. nos vamos cuando regresemos de la pausa a esa otra parte que Nairobi puso sobre el tapete. Ya regresamos. Estamos hablando del positivismo tóxico. Hablábamos de las Qué pena emociones. que en el Que no break salió. no salió, porque Bueno. aquí estábamos ventilando nuestras emociones. Liberando las emisiones. Esa es una dinámica Las negativas, las Aquí hay negativas. No, las desagradables, no vamos a poner Unos negativas. psiquiatras famosos de afuera, hay gente que nos traen con unos Sí, discursos sí, que aquí sí, estaba sí, sí. Checho echando Encantadores de pestes. serpientes. Dice Bet Cruz, Ajá, a ver. a compartir el asunto del mal manejo de las emociones desagradables, sobre todo inicia en la castración de los padres. Fíjense cómo responden cuando los hijos lloran, lo más sencillo. Es decir, el tema comienza en el hogar, los padres necesitan ser educados. Dice él, Montano de Fililia, del Filia. Checho, qué bueno verte. Ah, bueno, ok, eso es lo que dice. Las emociones pueden ser desagradables, no negativas, porque no es malo sentirlas, es normal. Pero aquí hay uno que me llamó la atención, y eso es lo que yo he escuchado a mucha gente, que tú siempre las ves positivas, y tú admiras eso, tú dices, caramba, me encanta ese positivismo, las situaciones que vive, las derrotas y los conflictos, nunca los manifiesta, nunca los deja Afuera. ver, nunca los saca Afuera. y parece que es una persona que puede con todo, pero esa persona tiene que arrastrar también una carga Debe estar pesada. llena de roncha por Aquí todas dice partes, Café con Betty, dolores. nosotros conocemos mucha gente así. Yo siempre estoy positiva, me pasan cosas y como que no le doy mente, digo esto se resolverá, nada es nada, contra mí nadie puede. Para cerrar, Hay posibilidades. eso que se ve tanto eso muchas veces tiene que ver con la personalidad, con el temperamento, Sí. que es Hay gente genético. resiliente, sí, hay gente muy Es verdad, resiliente, hay es gente muy verdad. capaz. Resiliente podemos ser Hay todos. gente muy capaz de ver los problemas y hacer como juego de cartas. Opción 1, 2, 3, ¿cuál elijo? Hay gente decidida que toma buenas decisiones. Totalmente. Y hay gente también con un apoyo nuclear fundamental. Sí, Eso sí. es importante para poder superar cosas. Tengo padres presentes, tengo un núcleo que está ahí para mí. Así mismo. Eso da una sensación de pertenencia y seguridad Absoluta, impresionante ante los problemas. Que no significa negar los problemas, sino tengo quien me ayude a resolver. Sí, pero esos padres o esas personas se van y te quedaste en el aire. Yo conozco mucha gente que ha perdido ese apoyo, ese núcleo. ese núcleo de apoyo, como tú le has llamado, y se sienten perdidos. Bueno, se porque no sienten aprendieron. desesperados. Si se fueron Sí. los padres y quedaron Porque no frustrados, aprendieron a hacerle Porque eso. eso se puede Exactamente. aprender. O sea, eso sí es muy importante. La genética juega un papel muy importante en esto. Seguro. de En cómo la poder- actitud. Claro que sí, en la actitud, Segurísimo. pero también se puede aprender. O sea, esto no es exclusivo para las personas que nacieron con X, Y, Z. O sea, que ustedes creen que hay gente positiva genéticamente y gente pesimista. Hay una carga. O gente Claro que sí, hay una optimista. carga. Hay una carga que viene- Genéticamente y gente influye. Sí, pesimista tú, genéticamente. tú Eso vienes influye. predispuesta o predispuesto para algo. Claro que Hay sí. gente que van a ver todo, las amenazas de la vida, y otra gente va a ver la oportunidad, porque ya viene programada Claro. así. Ok. Ahora bien, después se sigue aprendiendo cosas. Exactamente. Vamos por ahí. Tengo un punto de vista diferente a lo que han dicho con mucho respeto. a los Adelante. Muy compañeros. bien, muy bien. Adelante, doctor. Jean-Paul Sartre dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Ajá. Si yo traigo un filósofo francés muy famoso que hizo una gran contribución a la filosofía moderna del siglo XX, Existencialista. exacto, existencialista, Jean-Paul Sartre, si dos gemelos idénticos nacen en San Juan de la Maguana
y dejo a uno de 4 años en San Juan de la Maguana y me llevo al otro a New York, a los 20 años de edad, ¿cómo piensa uno y cómo piensa otro? ¿Cómo habla uno, cómo habla el otro? ¿Cómo viste uno, cómo viste el otro? Sí, sí, el entorno Aunque sean determinante genéticamente también. idénticos, Sí, sí. van a actuar totalmente diferentes, se van a relacionar con el entorno completamente diferente, porque Aunque nos convertimos en un producto de la sociedad y del entorno en donde nosotros Llega un momento que el crecimos. carácter puede con el temperamento, Sí, si el claro. ambiente El es más carácter, intenso exacto. y más repetitivo. Bueno, de Claro. hecho, Pero- las neurociencias dicen últimamente que no hay nada más importante que el entorno en el que tú estás ahora Es mismo. fundamental. Bueno, Literal, se hizo un estudio muy literal. interesante en los Estados Unidos que lo pueden encontrar en Netflix, que fue un estudio que El de no, Harvard. nada ético, nada ético, ¿cuál es gente que ese? salió de los nazis, Ah, ok. médicos, Ok. y lo hicieron en los años 50, separando gemelos, Ah, separando ya, ya. trillizos, Ya, sí. separándolos a propósito de esos que se daban en adopción Wow. y luego estudiándolos a lo largo de su Sí, vida. sí, sí. Y se demostró que habían muchísimas cosas en común a pesar de estar en Por la ambientes carga completamente distintos. Claro, Vamos es un por ciento a lo que Sí, decía sí, no es todo. Nairobi. Sí, vamos a regresar entonces Vamos al a tema ver. de Las lo que acciones. digo, Sí. mi lenguaje, Sí. pues, lo puedo atraer, lo voy a manifestar, incide realmente en lo que soy, en lo que hago. Dice la neurociencia que tu cerebro te escucha cuando tú hablas y evidentemente si tú generas, digamos que frases positivas, Mantras. entonces mantras, cuestiones, Como le dicen. evidentemente tú estás orientada a ver el lado positivo, orientada a las oportunidades. Ahora, si tú todo el tiempo estás maldiciendo, estás diciendo esto no me va a funcionar, no me va a salir, y yo no sirvo para nada, evidentemente eso tiene una carga para ti también. Pero hay El un cerebro- límite. El cerebro es muy obediente. Él obedece los mandatos que tú te impones, las manifestaciones, las visualizaciones. Si son negativas, así responderá y positivas Exacto. igualmente. Yo creo mucho en que tú manifiestas y dices, voy a lograr, voy a conseguir, pero no se queda nada más en pensamiento. Debes tener también actitudes, disposición y conductas. Y ponerte un a plan de eso. acción. Y Y un plan. ponerte a eso. Bueno, el doctor es experto en eso. Tiene Ajá. una empresa que se llama Vive Liderazgo Transformacional, donde se habla y generalmente vemos en este tipo de coaching y de equipos de coaching, el cielo es el límite, tú puedes lograr todo lo que te propongas, tu actitud es determinante. Vamos a ver, doctor, háblenos un poquito de eso. El libro, famoso libro El Secreto, que fue fue un bestseller en los años 90, creo recordar, y que todo el mundo empezó a aplicar en su vida. ¿Eso es así? ¿Todo lo que yo Bueno, no, quiero lograr en la nosotros- vida lo puedo lograr? Nosotros no hacemos coaching. El coaching lo utilizamos como una herramienta ya en el tercer nivel del proceso. El proceso de entrenamiento de nosotros dura aproximadamente 100 días. Y hemos venido haciendo desde el año 97, cuando yo me gradué de mis talleres de transformación, hemos venido haciendo liderazgo cuántico transformacional. Eso rompe todos los esquemas, todos los paradigmas de la mente humana. No tiene nada que ver con intelecto. Trabajamos muy profundamente a través de dinámicas vivenciales el desarrollo del ser por el ser en sí mismo. Y esto nos lleva a ir a un espacio de posibilidad donde creamos como una especie de bypass a lo que es la mente y todo nuestro sistema de creencias y le damos la oportunidad al ser humano a que se encuentre consigo mismo y desde ahí entonces cree una nueva vida, porque ocurre lo que se llama como un renacimiento a un nuevo ser, independientemente de la edad que tenga esa persona. ¿En cuánto cuando tiempo, hablamos- doctor? ¿En cuánto tiempo se da ese proceso? Ese proceso se da en apenas 6 días de trabajo intenso. Luego ya en el tercer nivel, entonces, ahí nos servimos del coaching para, a través de preguntas, llevar a ese ser humano a que logre Y sus metas, sus sueños. Y el coaching es muy poderoso en ese sentido, Hablando- es un recurso muy valioso y aporta mucho a que ese ser humano ya una vez rompa con todos sus esquemas y sus paradigmas y rompa con todas sus barreras que han estado limitándolo por años y años de historia, se dé cuenta que el regalo que es para sí mismo y para el mundo, desde ahí entonces empieza a crear una nueva vida. las Vaya. acciones, Cuando pero hay hablo que ser- de, para que entienda un poco de lo que es lo que hacemos, todos nosotros pensamos que 1 más 1, ¿cuánto es? Dos. Dos, ajá.
pues nosotros planteamos algo diferente. No necesariamente lo que te enseñaron es como es. 1 más 1 no necesariamente es 2. Si tú pones un 1 al lado del otro 1, puede ser 11. Vamos a partir desde ahí. Bien. Ok, quiero escuchar. Las acciones de la psicología positiva para que las personas entiendan cómo podemos llegar a eso, a vivir, cuidar las emociones positivas, tener un engagement, un compromiso, tener las relaciones positivas es muy importante, un propósito de vida que es el meaning y los logros. Para el ser humano es muy importante los logros. Eso que tú te visualizas cuando comienzas a lograrlo te da un sentido de vida diferente. Por eso que una persona cuando está logrando cosas se siente poderoso. Ahí a veces es lo que la gente puede decir, bueno, lo puedo lograr todo y bueno, lo que pasa es que sí lo estoy logrando, pero claro, desde una base científica. No es simplemente con la palabra de que yo puedo hacerlo, sino hay un plan para poder hacerlo y eso es lo que se apoya la psicología positiva. Yo quiero escucharlos a ustedes sobre lo que se ha escuchado ahora. Digo que hay que ser realista también. Ellos quieren hablar. No, perdón. Digo que hay que ser realista también porque no puedo saltar yo que mañana quiero convertirme en jugadora de basquetbol profesional. Estoy de acuerdo con Diana. Yo Yo iba a hablar. ¿Entiendes? La gente tiene como que aterrizarse también. Bueno, 1 más 1 puede ser 11. El doctor decía que podemos transformar nuestra vida en 6 días. ¿Es eso posible? Para mí no. Para mí no, porque Depende es de lo que... Hay mucha variabilidad en este asunto, porque si yo aspiro a ser astronauta, ni tengo la edad, ni la estatura, ni las condiciones físicas en este momento, aunque yo anhele ser astronauta. O sea, hay que ser realista con los sueños y metas. Son posibles dado mi entorno cultural, económico, educativo, además, social. tenemos que saber que las creencias que están dentro de nosotros, muchas, ni siquiera sabemos que existen. Exacto. Porque hay una parte voluntaria y una parte involuntaria. Entonces la vida es eso, es un encuentro entre lo voluntario con lo involuntario. Y hay un montón de creencias que yo tengo que me limitan o creencias potenciadoras que están dentro de mí que yo ni siquiera las he identificado. Yo sí creo que el ser humano tiene una capacidad impresionante que no la conoce muchas veces de cambio, de modificación conductual, con eso trabajamos los psicólogos, y de alterar muchos equipajes familiares y lealtades que traemos Estoy de acuerdo, atrás. pero cuando a mí me ponen un tiempo X, yo creo que es una medida que no le sirve a todo el mundo. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo también. Escuchar este tipo de mensaje que muchas veces se nos dan en cursos, en talleres cortos y que, claro, por los que pagamos. Y que nos dicen que sí podemos lograr. Estaba yo buscando información. Es ignorar muchas veces el contexto real de la gente, como las circunstancias donde ha crecido, socioeconómica, sus traumas, su salud mental. Mira, puede cualquiera ignorando eso. eso. Hay un término que me gusta mucho que se llama el vacío de la falta. Todos tenemos falta, todos queremos lograr algo. Y desde el momento en que nos dicen, en una semana tú lo vas a lograr, si yo no sé cómo funciona eso, yo me voy a apuntar a ese curso. Claro que sí. ¿Y qué viene después de eso? Un efecto rebote, una frustración. Una Yo frustración no sirvo porque porque si todo el mundo dijo que podía y a mí no, entonces eso le es un tengo, problema, es un arma de doble filo. terror a eso. Doctor, la respuesta a eso. Nosotros hemos impactado la vida de aproximadamente 6 millones de seres humanos. Vaya. Y los resultados son contundentes. O sea, no estamos hablando aquí inventando ni mucho menos especulando. Yo llevo muchos años impactando la vida de mucha gente. Wow. Yo personalmente he impactado la vida de más de 1 millón de seres humanos, directa e indirectamente, y he visto los resultados. O sea, opinar sin tener elementos de juicio sobre lo que hacemos, a eso me refiero, es como que inventar. No, lo interesante, escuchar doctor, las partes. es escuchar todas las opiniones, porque definitivamente para lograr una transformación, y lo hemos sabido, vemos la psicoterapia, vemos gente que se ha trabajado durante muchos años y vemos estos productos al vapor que a veces se desinflan y no nos estamos refiriendo necesariamente a lo que intentan hacer las personas que realizan conferencias y todo esto, pero ocurre y no se puede descartar esto y la gente se puede sentir frustrada. Pero nada. Pero si hay un mercadeo, María Cela, fuerte con esto. Hay mucha gente, hay muchos farsantes, hay muchos farsantes en todas las áreas. Doctor. Y no es así. Hay mucha gente, hay muchos farsantes en todas las áreas. Definitivamente. Sabemos, definitivamente. En el mundo de la medicina, en el mundo del coaching, en el mundo de las neurociencias, en el mundo de la política, en todas las áreas. Como hemos podido ver, este es un tema que hubiera dado todavía para más. Podemos hacer la segunda mesa. Yo quiero cerrar con algo que yo encontré que dice, no se trata de dejar de soñar, sino de soñar con los pies en la